Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Confiar en Jesús nos ayuda a superar la angustia. La angustia es una experiencia humana que se acentúa en medio de catástrofes como terremotos, tsunamis, enfermedades, pandemias. ¿De qué modo Jesús nos invita a superar la angustia? Leamos Juan 14, del 1 al 14, que nos dice: Jesús habla, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿cuánto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras inician el sermón que Jesús dio a sus discípulos en el aposento alto. Juan es el único evangelista que registra esta larga exposición de Jesús. Atendiendo a la sección leída, podemos decir que confiar en Jesús nos ayuda a superar la angustia, nos hace transitar el camino al Padre y hace efectiva nuestras obras en el mundo. Lo primero que Jesús dice a sus discípulos es: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La angustia es una experiencia de estrechez que viene de sentirse angosto, apretado interiormente, sin ánimos para vivir. Uno de los textos de los Salmos que mejor lo refleja es cuando David dice en el Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Por qué los discípulos estaban angustiados? En el contexto anterior, Jesús había dicho: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y luego predice la negación de Pedro. Es posible entonces que estas palabras del Maestro provocaron inmediatamente angustia en ellos.
Al percibirla, Jesús le dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La confianza es el mejor antídoto para la angustia, pero no es una confianza cualquiera ni en cualquiera, sino que Jesús nos invita a confiar en Él tal como también confiamos en Dios. Notemos que la fe verdadera no es algo meramente intelectual o emocional, sino que involucra a toda la persona. Es como cuando le decimos a alguien: confío en ti, confío en vos. Como bien explica el teólogo Paul Tillich en su pequeña gran obra Dinámica de la Fe, la fe verdadera es confianza. No es confianza en autoridades o en textos o en discursos, sino que se trata de algo personal, de persona a persona. La dimensión de la fe no es una dimensión de la ciencia, la historia o la psicología. La verdadera fe es confiarse a Dios, a Jesús. ¿Por qué Jesús dice que confiemos en Él como confiamos en Dios? Lo dice claramente: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Lo que Jesús les quiere decir es que esta separación no es definitiva y mucho menos eterna. Jesús va a preparar un lugar para ellos en la casa del Padre y vendrá a buscarlos. La historia de la relación de Jesús con sus discípulos no termina en su muerte en la cruz ni en su resurrección y su ascensión. Jesús vendrá de nuevo. Este es un claro anuncio de lo que llamamos la segunda venida de Jesús, la parusía. Jesús nos ayuda a superar la angustia mediante la confianza en Él. En segundo lugar, Jesús nos hace transitar el camino al Padre. Luego, el Maestro dice algo que suscitará un diálogo interesante. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, afirma. Ahora es Tomás quien reacciona de inmediato. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Cuando salimos de casa, lo primero que debemos saber es a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestro destino. Eso es fundamental para saber qué camino tomar. El destino marca el camino a tomar. Y Jesús le contesta a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son tres palabras clave, tres definiciones de lo que es Jesús. Primero, Jesús es el camino para llegar hasta el Padre. La relación del Padre y de Jesús como el Hijo es tan íntima que no hay otro camino para llegar al Padre que pasar por Jesús, confiar en Jesús, unirse a Jesús. En segundo lugar, Jesús es la verdad. No una verdad meramente teórica, sino una verdad viviente. La verdad que también es fidelidad, porque Jesús nunca miente y porque Jesús nunca falla. Podemos confiar en Él porque Él es la verdad. Y en tercer lugar, Jesús es la vida. La vida es un misterio. Más allá de las teorías científicas que procuran descifrarlo, sigue siendo un misterio. El prólogo del Evangelio de Juan ya lo declaraba. En Él, en el Logos, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el único que tiene la vida en plenitud, la vida de Dios mismo. Y lo maravilloso es que esa misma vida divina puede ser también transferida a nosotros mediante nuestra unión con Jesús. Por el nuevo nacimiento o el nacimiento de arriba, podemos recibir la vida eterna que comienza a vivirse en el aquí y ahora de nuestra existencia terrena. Mateos y Barreto comentan: lo que en Jesús se encuentra en su cumbre definitiva, en el discípulo es adquisición gradual, plenitud de vida y de verdad, el final del camino, donde la plenitud del hombre encuentra la plenitud de Dios. Luego de responderle a Tomás, otro discípulo, Felipe, le dice a Jesús: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús, extrañado, le dice a Felipe, ¿cómo es posible que todavía no lo conozca a él? Después de tanto tiempo juntos, después de tantos mensajes, después de tantas obras entre ellos, todavía Felipe no lo conoce. Esto muestra muchas cosas que no tenemos tiempo de comentar ahora, pero una de ellas es lo difícil que resulta conocer a las personas. Ni nosotros mismos a veces nos conocemos plenamente. Podemos convivir con alguien y no conocerlo, como si un velo se interpusiera entre esa persona y nosotros. Y luego Jesús dice algo estupendo que va a ser casi el leitmotiv de su largo discurso en el aposento alto. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Digo que esto es como el leitmotiv que se repite en una pieza musical porque estas son las relaciones entre las personas de la Trinidad. Si bien esa palabra, creada en el siglo II, no estaba todavía en el Evangelio, hay una clara relación íntima entre el Padre y el Hijo de Dios, de modo que Jesús está en el Padre y el Padre está en Él, que conocerlo a Él es conocer al Padre, y que las obras que hace Jesús son las obras del Padre mediante Él. Y alguien preguntará, quizá alguno de ustedes que me está oyendo, ¿y el Espíritu Santo? Si bien no se lo menciona en forma explícita, está en forma implícita. Vean, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Versículo 12. Más adelante Jesús les dirá que será conveniente que Él se vaya al cielo, para así poder enviar al Espíritu Santo. Los discípulos harán obras semejantes a las de Jesús y aún mayores porque el Espíritu Santo los llenará de poder para eso. Y además, como adicional, como la yapa, decimos en Argentina, Jesús les agrega: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. La comunión de Jesús con los discípulos y con nosotros puede ser tan íntima que todo lo que pidamos al Padre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús nos invita a superar la angustia, superarla mediante la confianza en Él. Esa superación nos conducirá al Padre. Una vez ejercida esa confianza en Jesús, debemos reconocerle como el camino, la verdad y la vida. Debemos cultivar la comunión con Él para conocerle cada día más, sabiendo que conocerle a Él es conocer al Padre y que el Padre está en Él y Él en el Padre mediante la unión del Espíritu Santo. Jesús te dice hoy: no te angusties, confía en mí, confesame como el camino, la verdad y la vida. Tené comunión conmigo, con el Padre y con el Espíritu Santo, porque de ese modo las obras que yo he hecho, tú las harás también y aún mayores, porque en ti está el Espíritu Santo. Decile a Jesús hoy: Señor Jesús, reconozco que en estos días difíciles para mi vida y para la humanidad, a veces me angustio. Quiero confiar en ti más y más. Quiero que seas el Señor de mi angustia y que reemplaces mi angustia por la confianza en ti, en tus palabras y en tus promesas. Para la gloria del Padre, en tu nombre y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ahora el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu corazón, ahora y para siempre. Amén.
Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.